Pues hola de nuevo, bienvenidos a Cueva del Pícaro y seguimos en Historia Estadio. Vamos a continuar avanzando con con las fases de la historia antigua. Hoy vamos a salirnos un poco de de los escenarios que teníamos establecidos un poco por defecto, ¿no? Y vamos a incorporar otras zonas. Porque aunque, estamos hablando de las culturas principales del momento, eso no significa que el resto del mundo estuviera deshabitado y vacío, ¿vale? O sea, que habíamos de la cultura que había en Egipto, que había en el Próximo Oriente, pues no significa que en lugares como las Islas Británicas, cualquier parte de África o el sur de América, se me ocurre, no estuvieran surgiendo o no estuvieran poblados, ¿vale? Y estas poblaciones, estas zonas de población, pues evidentemente van a dar lugar a otras culturas, ¿vale? Vamos a empezar hoy hablando de los hurritas y los hititas, así que vamos con Próximo Oriente no mesopotámico, por ejemplo. Adelante. Y es que aunque en Mesopotamia nos hemos centrado hasta ahora en las zonas que se encuentran entre los valles del Tigris y el Éufrates, pues lo que es Mesopotamia como tal, en Oriente Próximo, en Oriente Medio van a surgir... ¿cuál es la diferencia entre Oriente Próximo y Oriente Medio? Os estaréis preguntando en este momento. Oriente Próximo hablamos cuando nos centramos en zonas como Turquía, Palestina, Israel, etcétera, ¿vale? Y Oriente Medio incluye parte de pues Irán, Irak, zonas de países de la antigua Unión Soviética como Azerbaiyán, etcétera, ¿vale? Si no me equivoco, esa es la diferencia, ¿vale? Así que aquí vamos a ver un poco de Oriente Medio, casi más que Oriente Próximo, porque bueno, pues Elam, por ejemplo, se encuentra dentro de lo que hoy es Irán y toda Mesopotamia es Oriente Medio también. Vale, pero bueno, pues todas estas zonas aunque nos hemos centrado en la Mesopotamia, en el Oriente Medio, alrededor del Tigris y el Éufrates, cerca van a surgir otras culturas que no son mesopotámicas como tal, pero que van a terminar influyendo en el desarrollo de la región y que además van a tener su importancia por sí mismas y que merece la pena conocer, ¿vale? Porque, bueno, pues algunas de ellas incluso participarán en ese inmenso caos que es la historia mesopotámica, ¿vale? Y encuentros con Egipto y todo esto, los vamos a ir viendo. Vale, los primeros de los que vamos a mencionar, los primeros que vamos a hablar son los hurritas. Vale, estos hurritas se extendieron por una región que se corresponde más o menos con el actual Kurdistán, ¿vale? Y que como el actual Kurdistán se encuentra a caballo entre diferentes países actuales, ¿no? En Turquía, Irán, Siria e Irak. Em, y esto forma parte de uno de los problemas, de los grandes problemas que hay para estudiar a los hurritas. El primero es documental. Es que los hurritas no hemos encontrado nada sobre los hurritas escrito por ellos mismos, ¿vale? Con lo cual hay que estudiar es por los documentos que a ellos se refieren procedentes de otras culturas. Y eso, quieras que no, complica el estudio. Y por otra parte, la inestabilidad política de la región, que no olvidemos cómo está actualmente pues toda esta zona, el Kurdistán, ¿vale? Imposibilita llevar a cabo grandes excavaciones continuadas en el tiempo, grandes proyectos arqueológicos para buscar pues datos más fehacientes, mejores datos. Vamos a dejarlo en eso, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo he dicho, que no es que tengamos muchos conocimientos sobre los hurritas, sí que sabemos que hacia el 2200 antes de Cristo ya estaban por aquella zona, ya tenían tratos con los acadios, recordad, Sargón de Akkad, la ciudad de Agadé, ¿vale? Y después del fin del Imperio Acadio, cuando cayó el Imperio de los Acadios, estos hurritas crearon varios reinos importantes, ¿vale? Siendo el más antiguo de ellos y el primero, el de Urkesh, que se sitúa en lo que actualmente es Siria y con la ciudad que tendría el mismo nombre como centro, ¿vale? La ciudad de Urkesh. Eh, y que es el centro de habitación más antiguo de los hurritas. Su fundación, la fundación de Urqués, cae hacia el 3500 antes de Cristo, pues eso, 500 años arriba o 500 años abajo,
más o menos, que en esta época no creéis vosotros que 500 años es mucho. Y bueno, allí es el centro de poder de los hurritas y sabemos que es muy importante porque en Urkesh o Urkesh va a residir el Kurmabi, ¿vale? El padre de los dioses, que se corresponde con, pues más o menos con el sumerio, con el dios sumerio Enlil, ¿vale? Por cierto, entre las historias de los hurritas se cuenta que hay tres dioses hermanos, Alanu, Anu y Kumarbi, que gobernaban en el cielo y que Teshub, hijo de Kumarbi, conspiró para derrocarles a todos. ¿Vale? Pues que no, bueno, se corresponde un poco, podría ser un origen de la historia mítica griega de Zeus rebelándose contra Cronos, etcétera. ¿Vale? Que quizá pues comenzó aquí con los hurritas. Eh, lo dicho, Urques había sido su capital específica. Después de la caída de los acadios, consiguen establecer un reino alrededor de esta ciudad, de Urques, y fundan también los otra serie de centros, ¿vale? Extendiéndose hacia el oeste y fundando los reinos de Aleppo, Alalak y Kizuwatna, ¿vale? Este último con un nombre muy sencillo de pronunciar, ¿vale? Para cualquier momento, ¿no? Los de Kizuwatna pues serán Kizuwatnianos, ¿vale? Bueno, da igual. Eh, Tanto Alepo como Ararak no tardarían demasiado en ser conquistados por otra tribu, por otro pueblo de la zona, de los que vamos a hablar inmediatamente, que son los hititas, ¿vale? Pero el tercero, Kizuwatna, precisamente, de nombre más sencillo de pronunciar, permaneció independiente durante al menos otros 4 siglos, ¿vale? Y estos hititas de los que acabo de mencionar, de los que acaban de aparecer así de pronto, conquistando Aleppo y Ararak, ¿quiénes son? Bueno, son un pueblo que encontramos, vamos a ver, empujando a los hurritas hacia el oeste y hacia el sur. ¿Vale? Hay diversas teorías de dónde vienen. Y hay algunos que opinan que, bueno, la mayoría, que debido a su lenguaje se trata de un pueblo indoeuropeo. ¿Vale? Por lo tanto, su origen estaría en el sur aproximadamente en el sur de la actual Rusia, y que se habrían asentado en Anatolia, que va a ser su centro de su dominio, la actual Turquía, pues hacia el segundo milenio antes de Cristo, aproximadamente, ¿vale? La otra opción es que vinieran de espacio a conquistarnos a todos, como los sumerios. No, realmente no vinieron de espacio, no. La otra opción es que fueran autóctonos, ¿vale? Que es decir, que no hubieran venido a ningún sitio, sino que estuvieran ya allí, que sean los hititas fuera el desarrollo de un pueblo de origen, pues turco, o bueno, anatolio en este caso, y, y que se hubiera desarrollado así esta cultura, que está muy bien, pero que se da de hostias con el lenguaje que hablaban, con este lenguaje indoeuropeo que se ha conseguido, que se entiende de los hititas, ¿vale? Que los hititas utilizaban. Em, el caso es que sobre estos hititas, por ejemplo, también tenemos lagunas, ¿eh? No sabemos, por ejemplo, cómo se llamaban a ellos mismos. Los hititas es el nombre con el que desconocieron los asirios, el nombre que les dieron los asirios en los tiempos de Shamshiadad, ¿vale? De Shamshiadad primero, que es un poco como de los esquimales, ¿no? Que no ellos no se llaman a sí mismos esquimales a día de hoy, sino que esquimales es como llaman otras tribus y que es incluso insultante, y que ellos, porque se llaman comedores de carne cruda, y es como peyorativo, que el nombre correcto es Inuit, ¿vale? Pues no sabemos cómo les sentaba a los hititas que llamasen hititas, los asirios, pero a día de hoy no tenemos otra referencia. Así que van a seguir siendo los hititas, pues lo que yo te contaré. El caso es que tenían su centro de dominio, pues como he dicho antes, en el corazón de Anatolia, en el centro de lo que es Turquía, y allí fundaron varias ciudades. Una de ellas, por ejemplo, será Hattusas o Hatusa, que es la ciudad que les da nombres. Que les da nombres, no nombre, que es de Hattusa y Titas. Vaya, es la ciudad con la que sobre todo tuvieron relación los asirios. Pues otra que es Buruksatum, esperadme, que no lo he dicho bien. Burushatum, ¿vale? También muy sencilla. O la que sería su primera capital, que es el gran centro comercial de la ciudad de Cannes, ¿vale? Los hititas fueron ante todo grandes comerciantes, adoraban a multitud de dioses,
unos suyos, otros importados de otros pueblos, pues cogieron dioses de donde les venía bien, de los hurritas, de los propios sumerios, ¿vale? Los primeros hititas decían descender, los primeros grandes reyes hititas, no todos los hititas, sino los grandes reyes, decían descender de un antepasado mítico llamado Yabarna, ¿vale? Y de hecho ese nombre, Yabarna, sería de los reyes hititas. Se llamarían a sí mismos los Yabarna. Cuando sale de un Yabarna es un rey, ¿vale? Y el primer rey hitita que conocemos va a ser Hattusili I, ¿vale? Que estableció su capital en Hattusas, en la ciudad de la que ya hemos hablado, que daría nombre a los hititas, y que se lanzó a la conquista, ¿vale? Dijo, aquí estoy yo porque he venido, y conquistó la mayor parte del norte de Anatolia, ¿vale? Y hacia el sur se extendió hasta el punto de amenazar la propia Alepo, que como hemos visto era uno de los reinos hurritas, ¿vale? Los hititas innovaron muchísimo en el sector bélico. Ellos luchaban montados en carros, que esto era como súper guay, súper innovador en su momento. Y utilizaban caballos para cabalgar, para luchar también, ¿vale? Con estas innovaciones, pues arrasaban. Y de hecho, cuando Hattusili primero murió, su sucesor era su nieto, el rey Yabarna. El Yabarna Mursili primero continúa avanzando. Y este sería el que tomaría Alepo y continuaría bajando y bajando y extendiéndose por hasta Mesopotamia. Y de hecho, sería Mursi primero quien llega hasta Babilonia, ¿vale? Hasta el propio corazón de la Mesopotamia, y va a destruir la ciudad de Babilonia y a provocar la caída de la dinastía amorrea, ¿vale? Que habíamos visto, en la que ya hablamos de rey Hammurabi, por ejemplo. Bueno, pues este Mursi va a ser quien acabe, Mursi primero de los hititas, quien acabe con el imperio babilónico que se había montado a partir de la llegada de los amorreos y de rey Hammurabi, ¿vale? Y además, en estas expansiones, los hititas van a ir empujando, como he dicho antes, a los hurritas, ¿vale? Aprovechándose que la cosa en el norte de Mesopotamia estaba confusa ya desde la caída de los asirios, del primer imperio asirio, de Shamshi-Adad I, y que los hititas estaban ocupados en el sur, pues en la zona norte de Mesopotamia, bueno, esto porque también es cierto que coincidiendo con la caída de Babilonia, los hititas empezaron a tener problemas en sus propios dominios de origen, en Anatolia, ¿vale? Con lo cual, entre que estaban intentando asentarse en el sur de Mesopotamia y que tuvieron que volver en parte a hacerse cargo de sus propios dominios, dieron a los hurritas la opción de formar su propio reino en la zona norte de Mesopotamia, ¿vale? Eh, el reino va a ser conocido como Mitanni, ¿vale? Va a ser el reino de Mitanni y bueno, pues va a ser un nuevo núcleo de poder en esta Mesopotamia tan compleja, un centro sincrético donde van a recoger muchas influencias exteriores, sumerias, indoarias, ¿vale? De los propios hurritas y que va a ser un valor a tener en cuenta en los siglos siguientes. Y ya que llegará un momento en el que estos Mitanni van a conseguir incluso llegar a enfrentarse a los propios faraones de Egipto. Pero esto va a ser pasado con el paso del tiempo, ¿vale? Pues comentados un poco los orígenes de los hititas y de los hurritas, vamos a seguir viajando por la zona exterior de la Mesopotamia, de este próximo oriente, medio próximo oriente, y nos vamos al próximo, esto lo tengo muy claro, ¿vale? Porque vamos a ver de la ciudad de Biblios. Y es que Biblios se encuentra en lo que hoy es el Líbano, ¿vale? En la costa del Mediterráneo, de lo que hoy es pues, Líbano, que entonces se llamaba Canaán, y que, bueno, toda la zona se llamaba Canaán, ¿vale? El Líbano, Palestina, Israel, era Canaán, y que Biblios es una de las ciudades más antiguas del mundo, lleva aproximadamente siendo un centro de habitación continuada, pues unos 7000 años aproximadamente, ¿vale? Eh, en la época de Mesopotamia, en esta época de la que estábamos hablando, se llamaba Gubia, ¿vale? Que significa montaña, debido a que está construido a que la ciudad de Biblios de Gubia, en aquel momento, se construyó encima de un monte, y Gubia en fenicio significaba precisamente eso, montaña, ¿vale? Biblios es el nombre que le dieron los griegos y que es con el que nos ha llegado a nosotros,
Y es del nombre que dieron los griegos a esta ciudad, ya os digo, Biblios, es del que nos llegaban a nosotros los términos para, por ejemplo, Biblia, ¿vale? O biblioteca, todo, pues, todo relacionado con libros. Y el origen es que las primeras Biblias parece ser que se escribieron sobre papiros de la ciudad de Biblios, de esta Gubla, ¿vale? Por lo que se la llamó pues, Biblia al libro, ya que venía de Biblios, ¿vale? Bueno, pues vamos a considerar Biblios como la primera ciudad fenicia. Hablaremos de los fenicios en detalle en algún programa, en alguno de los próximos programas, ¿vale? Porque tienen tralla, pero su dominio principal, o sea, ellos van a tener mayor importancia a partir de 1200 antes de Cristo y eso nos queda todavía un poquito más adelante. ¿Vale? Pero bueno, sí que me parece interesante saber que tengamos conciencia de que Biblios existe, de que está allí, de que es una ciudad importantísima para el comercio, ¿vale? Y ya sabemos, porque además ya hemos sabido en algunos de los días anteriores, de que tanto Egipto como Sumeria han tenido relaciones comerciales con Biblios. Por el dominio de Biblios ha habido hostias en la antigüedad a cascoporro, ¿vale? O sea, todo el mundo quería dominar la ciudad de Biblios, que era famosísima por su potencial comercial. Su situación es privilegiada, dominando todo el todo el Mediterráneo oriental, ¿vale? Y que va a ser la gran baza que luego utilizarían los fenicios con otras ciudades que vendrían más adelante, además de Biblios, pues las míticas, bueno, míticas en el en el sentido histórico, ¿vale? No que no existan. Pues ciudades fenicias del futuro como Tiro o Sidón, ¿vale? Y Biblios va a estar muy beneficiada por su propio entorno porque va a ser muy fácil conseguir papiros, ¿vale? Madera de cedro. De hecho, casi todo lo que vemos sobre todo si estudiamos la Biblia, por ejemplo, que es una gran fuente para la historia antigua, se habla mucho de los cedros del Líbano, ¿vale? Bueno, pues esto es el Líbano y aquí estaban los cedros, ¿vale? Y se va a conseguir, tiene muchos yacimientos cercanos de cobre. Y el cobre en esta época, ya lo hablamos cuando estuvimos hablando de Creta, va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque es imprescindible para hacer bronce. Y recordad que estamos hablando todavía de la edad de bronce, ¿vale? Entonces, no, creo que es la primera vez que mencionamos este término en el programa, aquí en Estudio Historia, en Historia Estadio. Pero bueno, que lo tengamos claro, que en esta época todavía no se estaba trabajando con hierro, ¿vale? Las armas, las herramientas eran de bronce, ¿vale? Y bueno, pues para hacer bronce, por fuerza necesitas de dos elementos, cobre y estaño, ¿vale? Y Biblios va a ser uno de los grandes exportadores de cobre, ¿vale? Bien, bueno, pues sabemos que Biblios existe, sabemos que está ahí, la tenemos ubicada, sabemos que los egipcios, los sumerios, diferentes pueblos van a van a comerciar con ellos y muchos de otros van a sentirse atraídos hacia Biblios para dominar militarmente, incluidos los egipcios, que van a tener muchas ganitas y en sus momentos de máxima expansión van a ir derechitos a tratar de conquistar toda la costa, todo lo que es Canaán, toda la costa del Mediterráneo Oriental, entre lo de actual Egipto y la actual Turquía. Vaya, esa pequeña línea recta que hay, donde hoy están los países, pues eso, Israel, Palestina, Jordania, Líbano, Siria, ¿vale? Que es la antigua Canaán, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejar de momento el Próximo Oriente y vamos a saltar el Mediterráneo. ¿A Creta? No, de momento no. Vamos a presentar un pueblo nuevo, ¿vale? Vamos a hablar de Micenas. Micenas va a considerarse la primera civilización avanzada de la Grecia continental, ¿vale? Hemos visto civilizaciones isleñas, ¿vale? Insulares, Creta, y no hemos hablado de las civilizaciones de las Cícladas, pues porque sabemos poco de ellas, la verdad, y no compensa decir, bueno, pues sí, existen, ¿vale? Y perdonadme los arqueólogos que estén estudiando este tipo de cosas y que eso interese mogollón, pero para una difusión así un poco de la carrera, pues tampoco hay mucho que contar sobre la cultura de las Cícladas, ¿vale? Me parece mucho más interesante lo que hemos hablado de Creta y entrar ahora con Micenas o con los micénicos, ¿vale? Es una civilización que va a surgir hacia el 1600 antes de Cristo, ¿vale? Y cuenta con... Es una civilización completa, con sus estratos palaciales, con sus obras de arte, con su escritura, ¿vale? De hecho, la escritura micénica nos va a nos ayuda a entender la parte de la escritura cretense, minoica,
que sí que sabemos entender, ¿vale? Que no, que sí que hemos conseguido traducir, ¿vale? En la civilización micénica va a haber varias ciudades importantes. Esto también se parece un poco a Mesopotamia, que hemos comentado, ¿no? Ciudades-estado independientes y que son importantes. Bueno, pues aquí va a pasar lo mismo. Incluso se traslada ese modelo palacial, ¿no? De grandes palacios como centros no solo de vivienda de los reyes, sino grandes centros administrativos palaciegos que ya hemos visto en Mesopotamia, en Creta. Bueno, pues también va a ocurrir aquí en la Grecia continental. Em, Cada una de ellas es independiente del resto. Cada una de las ciudades micénicas va a ser independiente del resto de ciudades. No hay una alianza, no hay una protonación griega, ¿vale? No, Micenas no tiene nada que ver con Pilos, por ejemplo. No existe ni una relación entre ellas. A nivel político, sí a nivel cultural, ¿vale? Todas ellas van a compartir esa cultura, una cultura y una religión, un trasfondo, ¿vale? Pero no va a haber una alianza. No, no pensemos en una especie de protogrecia antigua con todos unidos, ¿vale? No. Cada ciudad va a ser independiente y va a estar liderada por un rey. Un rey al que se llamaba Wanax, ¿vale? De que va a derivar el Anactos, que es rey en griego, que es en griego en griego clásico, ¿vale? Que es como Homero, por ejemplo, va a denominar a los reyes en la Ilíada, en la Odisea, Anax, ¿vale? Pues viene de Wanax, que es como se llamaba a los reyes en Micenas. Hay dos tipos de población entre los micénicos, ¿vale? Están los hombres libres, que a su vez se dividen entre ellos entre entorno del rey, y no hablamos solo de la familia real o de los nobles, sino también de los funcionarios del palacio, ¿vale? Y el pueblo normal, llano, ¿vale? Y luego están por otro lado los esclavos, que como siempre van aparte, ¿vale? Estos micénicos ya tienen una religión en la que vemos, o ya formada como la religión que va a ser la religión de la futura Grecia clásica. Vale, ya aquí tenemos los mitos del panteón griego, del inmenso panteón griego, que vamos a hablar en el próximo episodio, que creo que va a ser un especial precisamente sobre el mundo micénico y la mitología griega, para los que os interesen esos temas, ¿vale? Ya estos micénicos, de hecho, van a ser los grandes protagonistas de las obras de Homero. Estos reyes o estos Wanaks micénicos van a ser los protagonistas, los que van a luchar en la Ilíada o en la Odisea. Estos Agamenón, Menelao, Aquiles, Ulises, bueno, Odiseo, ¿vale? Todos estos personajes son personajes que habrían vivido en el periodo micénico según la Ilíada y que habrían dado forma a este pasado mítico, o a esta bueno, en este caso un presente mítico de los micénicos, ¿vale? Hay muchísimas ciudades que se remontan a este momento, que habrían sido fundadas por la cultura micénica. Hablamos de Argos, ¿vale? De Tirinto, de Pilos, de Yoico. Aunque se ha dado el nombre de la ciudad que se consideró más importante, o que ha tenido, yo creo que el tema es que ha tenido la excavación más importante, eso seguro, ¿vale? Que fue Micenas, ¿vale? Durante mucho tiempo se pensó que Micenas era la ciudad principal, como he dicho, una especie de capital de esta protogrecia micénica, pero con el paso del tiempo los investigadores han deducido o han determinado que no era así, y que Micenas no era más importante que Tirinto o que Yoico. No tenía una relación de superioridad sobre el resto de las ciudades helénicas. Bueno, es que helénicas, tiene miga. No sabemos muy bien tampoco cómo se definían estos micénicos a sí mismos. Homero los llama aqueos. Va, y en registros hititas, por ejemplo, se ha encontrado un término que es Ayizawa, creo que sí, creo que es así, eh, que podría parecerse a este aqueo homérico, ¿vale? Con lo cual, pues muchas veces para hablar de estos micénicos se habla de aqueos, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, que sabemos que Micenas no era la capital de nada y que cada ciudad era independiente. La fundación mítica de Micenas se atribuye a Perseo, ¿vale? Al héroe mitológico Perseo, una especie de, bueno, un semidios, hijo de Zeus, ¿vale? Que la funda después de matar accidentalmente al rey Acrisio de Argos, ¿vale? Y bueno, pues funda la ciudad de Micenas y la llega a los que serán los futuros reyes de Micenas. Y hay pruebas de habitabilidad de la zona, perdonadme, de habitación en Micenas desde aproximadamente entre 3000 antes de Cristo.
¿vale? Lo que digo, estas culturas de las que hablamos no aparecen de golpe, tienen un tiempo para desarrollarse, ¿vale? Hacia el 3000 apareces, en el 1600 cuando se conforma esta cultura micénica, entendemos que el resto de las ciudades, pues insisto, Argos, Pilos, Tirinto, Yoico, más o menos surgen también en esta época, ¿vale? Se van conformando con esta cultura común y no van a tardar mucho en dar el salto al Mediterráneo, en pasar del continente a las islas. Y lo vamos a ver porque vamos a hablar ahora mismo de Creta. Y es que en Creta, como ya hemos visto, la civilización minoica seguía avanzando como si no hubiera un mañana. Construían cada vez palacios más grandes, cada vez más laberínticos. Se desarrollaron sistemas de ingeniería hidráulica, de drenaje, para mejorar los cultivos. Sabemos que existían grandes puertos. ¿Vale? La civilización minoica era la hostia. Y de pronto dejó de serlo. Y cuando digo de pronto, es de pronto. ¿Vale? Hacia el 1500 aproximadamente, y aprox porque cambia la fecha exacta, dependiendo de qué tipo de dataciones hagas, si haces dataciones geológicas, dendrológicas, bueno, cambia un poquito, cambia la fecha, y insisto, hacia 1500, 50 años arriba, 50 años abajo, todo se va a pique, todo esto desaparece, todo esto positivo que hemos visto que ha conseguido, positivo para ellos, la población cretense, los minoicos, va esta cultura minoica de grandes palacios, de grandes puertos, de barcos que cruzaban el Mediterráneo oriental, que formaron un gran imperio comercial, catapum, pam, pum, desaparecen. Los palacios son arrasados, los barcos destruidos. Vaya, todo apunta, a día de hoy se sabe que es una cuestión natural. Bueno, es natural que tu civilización desaparezca si te estalla un volcán. Vale, y es que en esa época es cuando se produjo voy a decir mítico, el mítico estallido del volcán de la isla de Tera, ¿vale? Que es la actual isla de Santorini y que podría haber dado lugar a mitos como el de Atlántida, ¿vale? Con la destrucción, por ejemplo, de Creta, el volcán de Tera, repentinamente y sin que nadie se lo esperara. Si hoy en día no somos capaces de predecir que un volcán va a salir hecho pedazos, imaginaos hace 3500 años, pues el volcán lanzó a ir unos 60 kilómetros cúbicos de cenizas, ¿vale? Que cambiaron el clima de la isla, ¿vale? De Creta. Y, y a día de hoy, sobre todo por el estudio de los análisis volcánicos, se piensa que lo que destrozó Creta como tal, los palacios sobre todo, no fue en sí el estallido del volcán, sino el terremoto que debió precederlo, ¿vale? Que debió ser épico, derribó la mayor parte de los palacios. Y un terremoto de tal calibre debió haber provocado un tsunami capaz de hundir todos los barcos de Creta. ¿Vale? Con lo cual los cretenses, en un plazo de quizá horas, ¿vale? Quizá días como mucho, se encontraron con que toda su civilización se había venido abajo. Un terremoto, un tsunami y un volcán. Así, de golpe. ¿Vale? Eh, y para rematar, pues poco después vinieron los micénicos. La cultura micénica va a dar el salto a la isla de Creta. La van a conquistar. Y a partir de aquí, la civilización minoica se va a fusionar, va a ir desapareciendo, aplastada por la civilización micénica, a la que se va a unir a partir de este momento, hacia el 1500, insisto, hacia el 1500 antes de Cristo. La importancia que tiene el estallido de la isla de Tera, bueno, es tal, o debió ser tan gordo, que se habla incluso de que podría haber llegado a China, ¿vale? De que con el tiempo podría haber incluso influido en la caída o podrá llegar a influir en la caída de la dinastía Shang, que estaba en este momento, ¿vale? Forzando bueno, pues por el cambio climático que provocarían las cenizas en la atmósfera y todo esto, ¿vale? Pero bueno, adiós Creta, adiós minoicos, os echaremos de menos. A partir de este momento, a partir de la destrucción de la isla por el estallido del volcán de Santorini, de Tera, de actual Santorini, vamos a incorporar, siempre cuando ya hablamos de minoicos, de micénicos, perdonadme, la civilización minoica está incluida, ya están también en Creta. Los últimos yacimientos cretenses de esta época ya no se corresponden ni con las formas ni con los sistemas constructivos minoicos, sino con los micénicos. Vaya.
Y bueno, pues vamos a dar un último la última civilización de la que vamos a hablar hoy van a ser los de siempre. Estos van a estar siempre presentes, ¿vale? Que es Egipto. Pero un Egipto muy especial. Vamos a ver. Y es que, como sabemos, como vimos en el último programa, Egipto está otra vez dividido. Hay diferentes dinastías enfrentándose por el control de Egipto en el norte, en el sur. El propio delta está dividido en dos reinos, ¿vale? Y habíamos visto que uno de ellos era el reino de Avaris, ¿vale? Tenía su capital en la ciudad de Delta, una ciudad de Delta llamada Avaris, ¿vale? Vamos, aquí van a aparecer de pronto en el año 1650 a.C. un nuevo jugador. Nuevo como entidad política, no nuevo en la región, ¿vale? Y es que desde hacía un par de siglos ya, los faraones habían comenzado a traer a la zona de Delta trabajadores procedentes de esta región que hemos llamado al principio del programa de hoy, cuando hemos hablado de Biblios, Canaán, ¿vale? Se los llamaba Ixos, con H, ¿vale? Eran los Ixos. Y estos Ixos, al parecer, se fueron haciendo cada vez con más poder en la zona de Delta, en la zona de Avaris en concreto, ¿vale? Hasta el punto de que, aprovechando el caos de las dinastías 13 y 14 que ya habíamos hablado, en el año 1650, estos Ixos se alzan como entidad política propia. Van a conquistar Avaris, van a dominar el norte de Egipto y van a fundar sus propias dinastías, ¿vale? Van a importar, van a llevar a Egipto mejoras bélicas que hemos hablado antes de que habían introducido, por ejemplo, los hititas, ¿vale? Como es el caballo y el combate con carros, ¿vale? Y desde Avaris, estos Hicsos van a conquistar todo el delta y el Egipto medio, ¿vale? Los Hicsos se van a mantener en el delta, como tal, y van a fundar ahí su dinastía, y van a dejar el Egipto medio en manos de caciques vasallos, ¿vale? Con lo cual, los Ixos como tales del delta, con capital en Avaris, serían la dinastía 15, la quinceava dinastía, y, sus vasallos de Egipto medio, la dinastía 16, ¿vale? Más o menos, en el mismo momento en el que aparece la dinastía 16 en la zona media del Nilo, van a aparecer en Tebas una nueva dinastía. Va a hacer su aparición en Tebas una nueva dinastía, dinastía 17, la decimoséptima dinastía. ¿Vale? En principio, como ya hemos visto que ha ocurrido con otros reyes, con otros faraones, la decimoséptima va a gobernar solo sobre Tebas y su región, sobre Tebas y su nomos, ¿vale? Y además funciona como una prolongación de la decimosexta dinastía. Van a ser incluso tributarios de estos Ixos, ¿vale? Del norte. Pero poco a poco van a irse separando de ellos. Van a ir apartándose de ellos, ¿vale? Y de hecho, fijaos cómo llegaría la cosa, que los reyes Ixos del norte llegarían a pactar con los nubios del sur, ¿vale? Para hacer pinza y aplastar a los tebanos que estaban en medio, ¿vale? Finalmente, uno de estos reyes de la decimosexta dinastía, perdón, de la decimoséptima dinastía, el rey Camose, va a derrotar a los nubios, ¿vale? En la batalla de Bujén. Lo que va a hacer que los tebanos puedan concentrarse en dos cosas. Primero, en que tienen un enemigo al norte, un enemigo extranjero, que van a tener por primera vez la conciencia de que Egipto ha sido invadido. En otros momentos hemos hablado de dinastías que caen, que surgen, que se alzan, que vuelven a desaparecer, que se enfrentan unas con otras, pero siempre son dinastías egipcias, siempre son de la tierra. En este momento, bajo el gobierno de Rey Camose, se va a hacer mucho hincapié en la procedencia extranjera de estos Ixos, de estos cananeos, que están dominando Egipto y que no son egipcios, vienen desde fuera, ¿vale? Y van a conseguir levantar un gran sentimiento nacionalista. Vamos a poner muchas comillas en nacionalista, que en términos nacionalismo no es aplicable hasta el siglo XIX. Pero bueno, para entendernos entre todos, lo que van a hacer es mucho poner foco en no son egipcios, son extranjeros y van a pasar al ataque, ¿vale? Y además con tintes de cruzada, ¿vale? Fijaos, sigo metiendo términos que no corresponden a la época, pero que nos van a ayudar a entendernos todos, ¿vale? Porque lo van a hacer fundándose también, dando mucho apoyo a su propia cultura y a su propia religión, ¿vale? Con lo cual,
estos reyes de la decimoséptima, Camose, su hermano Amosis, van a atacar a Varys, ¿vale? Van a vencer a los Ixos y van a destruir la ciudad. Barren completamente con Avaris. Y de hecho Amosis va a perseguir a los Ixos que vivían y los va a perseguir hasta Canaán. Va a conquistar gran parte de esta región, ¿vale? Eh, Esto va a ser más o menos el año 1550 a.C., aproximadamente. Y se va a considerar que ese es el final también de segundo periodo intermedio de la decimoséptima dinastía e inicio de la decimoctava dinastía y de Imperio Nuevo. ¿Vale? Esta decimoctava dinastía no va a ser más que la continuación de la decimoséptima, van a ser las mismas personas, es decir, el primer faraón de la decimoctava dinastía es Ahmosis, que es el hermano del rey Camose, que será el último faraón de la decimoséptima, ¿vale? Es una continuidad dinástica. Bueno, pues Ahmosis va a ser el primer faraón de la decimoctava. Va a llevarse de nuevo la capitalidad a Tebas, que es la ciudad de la que vienen, donde se ha fundado, de la que viene todo este movimiento de resistencia, ¿vale? Eh, Sobre todo Egipto, y va a dar muchísima importancia a sus dioses locales, que siguen ganando adeptos cada vez más, porque además, como he dicho antes, a modo de cruzada, estos faraones de la decimoséptima habían entregado, habían dedicado sus victorias. Ellos decían que las victorias de los Ixos le ha provocado Amón, o sea, ha sido gracias a Amón, que es el dios local de Tebas. Hasta el punto en este momento de que gran parte de todo el crecimiento de Egipto de estos momentos se va a concentrar en los sacerdotes de Amón, ¿vale? Y Karnak, que es el templo principal de Amón, va a ser el templo más importante de Egipto, sobrepasando por primera vez en esta época el que había sido el más grande de los templos egipcios, que es el templo de Ra, del dios del sol, en la ciudad de Heliópolis, ¿vale? Que hasta este momento había sido el mayor, el mayor de los templos egipcios, ¿vale? Y entre el reinado de Amosis y el final del reinado de Ahmosis y el principio del reinado de su sucesor, que será su hijo Amenhotep, es cuando ocurre este estallido que hemos hablado de la ciudad, de la isla de Tera y de la destrucción del mundo micénico, ¿vale? Vamos a acabar con esto, pero vamos a hilar un poco una historia aquí, ¿vale? Pero bueno, vamos a llegar hasta aquí, hasta Amenhotep. Y al estallido del volcán de Tera, que nos permite poner todo el Mediterráneo un poco en línea cronológica, ¿vale? Y es que históricamente, o muchos historiadores, y además es lo que hemos visto en las películas, y esto quieras que no pesa mucho para la cultura popular, hemos situado las figuras de Moisés. Ya hablaremos de la Biblia, ya hablaremos del reino de Israel, pero todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, de Moisés, los 10 mandamientos, las plagas de Egipto y todo esto, durante el reinado de Ramsés II, ¿vale? Pero hay algunos historiadores un poco innovadores en este sentido que sitúan las plagas de Egipto en, en este momento, ¿vale? ¿Por qué? Porque se intenta dar una explicación científica a estas plagas, que parece ser que están documentadas históricamente, ¿vale? Y la explicación que se da es que el volcán de Tera, el estallido del volcán de Tera, pudo provocar tal desequilibrio de clima en el Mediterráneo que se dieran a cabo estas plagas, ¿vale? Y además hay una justificación que yo no recuerdo en este momento, pero que si estáis interesados, echad un ojo en internet y podemos utilizarla para algo positivo, que es aprender, ¿vale? Que es cómo cada una de esas plagas puede llevar a la siguiente. Simplemente, lo más fácil es, por ejemplo, que el día se convierta en noche, ¿vale? Con un estadio con 60 kilómetros cúbicos de polvo en el cielo, ¿vale? Y si miráis en un mapa dónde está Santorini y dónde está Egipto, no están tan lejos uno de otro, ¿vale? Que caigan piedras ardientes del cielo, que las aguas se vuelvan rojas por una serie de condiciones de la temperatura del agua debido al estallido del volcán que provocan el crecimiento de algas de determinado tipo que dan al agua un tipo rojo, que a su vez sirven de alimento a determinados parásitos, a mosquitos, bichos de todo tipo, tal, que también aparecen, que a su vez, como en muchos insectos, llegan más ranas, ¿vale?
se pudre el agua, se no sé qué, y al final terminan muriendo de los herederos primogénitos porque son los que comían determinada historia, entonces pues son los que es más fácil que mueran. Total, toda una justificación científica de estas plagas egipcias. eh, y además que lleva una historia interesante que es la de la relación entre los Hicsos y los hebreos. Vaya, que a que esta dinastía estas dinastías Ixas, por decirlo de esta forma, la decimosexta, la decimoséptima, de canaanitas que llegaron desde el norte, que llegaban desde Canaán a Egipto, fueran ellos los que se alzaron, pues estos hebreos, estos Ixos, los que crearon estas dinastías, conquistando el norte de Egipto, que el rey Amosis los siguiera, que se hiciera parte, que se hicieran esclavos aparte de su pueblo, y que ocurrieran estas plagas, estas 7, 10 plagas, dependiendo de cómo lo veamos, ¿vale? Y que fueran estos egipcios, estos hebreos egipcios, estos esclavos Ixos, los que transmitieran esta historia que luego aparece en la Biblia, vinculada a la liberación del pueblo hebreo desde Egipto. ¿Vale? Pues quién sabe, a mí me parece una teoría muy interesante. Volveremos a hablar de ello cuando hablemos de historia del reino de Israel, ¿vale? Y de historia bíblica. Pero bueno, hasta aquí por hoy, que yo creo que llevamos ya un rato y me estoy muriendo de calor, que esto es lo que tiene el verano y eso que es las 12:30 de la noche. Pero bueno, que no parece que vaya a aflojar, que esta noche va a estar bien, va a ser toledana. Así que nada, pues si os está gustando me alegro mucho. Creo que la semana que viene el episodio que subiré será un especial, ya os digo, dedicado en bruto a Micenas y sobre todo a la mitología griega. Para ya, pues así lo vemos, hablamos, como hemos hablado de los micénicos, vamos a hablar de la idea de la Odisea, ¿vale? Aunque no, aunque Homero es posterior, pero los hechos que narran esta la famosa guerra de Troya, tendría lugar de este marco histórico, dentro de este marco histórico que estamos viendo ahora. ¿Vale? Y posteriormente, pues ya continuaríamos con el Imperio Nuevo Egipcio, que va a tener mucha amiga. Hay muchos faraones molones, ¿vale? Pues los Ramsés, Hatshepsut y muchos más, ¿vale? Y seguiremos hablando también de Mesopotamia y de la India y de China cuando surjan. Iremos colando las culturas importantes, insisto, o las más llamativas, que esto no significa que no existan culturas en el resto del mundo, ¿eh? Que las hay. Pero bueno, vamos a por las clásicas. Así que nada, cualquier cosa ya sabéis, si os gusta esto, pues like, compartid, campanitas, si no queréis perderos yo. Total, es fácil, todos los jueves a las 12, mientras sea posible. Y pues nada, nos dejáis comentarios si nos queréis decir algo. Y nada, pues nos vemos en breve. Chao.